Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video para poder hacer una extensión de la publicación que hice el día de ayer respecto a esta gala que se hizo en Nueva York en referencia a un museo que, se ha dicho de paso, recibió prestado algunos objetos por parte del Vaticano. Yo no sé hasta qué tanta responsabilidad tiene el Vaticano, no sé si sabían que iban a hacer la porquería que terminaron haciendo, pero al final, pues lo que representa el Vaticano en la arquidiócesis de Nueva York, que es el cardenal, pues desafortunadamente pues vimos cómo no solamente asistió, sino entró dentro de lo políticamente correcto, trató de ser simpático en este tipo de cuestiones, y no se puede ser simpático en cuestiones blasfemas, hermanos. ¿Por qué? Porque se jugó con símbolos sagrados, con objetos sagrados, ¿verdad? Con sacramentales, con cuestiones que hacen referencia a la liturgia católica. Y ya nos decía Benedicto XVI, cuando era cardenal, cardenal Ratzinger, que el futuro de la fe y de la iglesia iba a depender del trato a la liturgia, porque la liturgia lo primero que nos dice es que Dios es primero. Entonces, esto no solamente es grave porque se le dio mal uso a objetos sagrados, a sacramentales, etc., ¿va? Sino porque esos objetos lo que apuntan es a que Dios es primero. Por lo tanto, he ahí lo blasfemo, que con ese acto no ofenden solamente el hecho del acto o de la liturgia, sino lo que apunta el acto sagrado o los objetos sagrados o la liturgia, que es a decirnos que Dios es primero. ¿Ven lo grave de este evento? ¿Ven lo grave del comportamiento del cardenal al solapar este tipo de evento? El problema, hermanos, está en que no solamente sacó lo peor de esos católicos que solaparon o que vieron que esto no, tómenlo con humor, etcétera, esto tómenlo ligero, no se pongan tan intensos, bájenle 3 rayitas a su volumen o su intensidad, sino aquellos que verdaderamente también les dolió porque saben que esta ridiculización atenta y blasfema contra nuestro Señor. Pero yo los conozco, muchos que evangelizan por internet, consagrados y laicos, no se sienten, no los he visto nunca tan ofendidos cuando se pisotea también la presencia real de nuestro Señor en el hambriento, en el sediento, en el inmigrante, en el refugiado, en el preso. Sobre todo, cuando la humillación de estos seres humanos la hacen sus vacas sagradas, esos políticos que han mesianizado, que nunca les dicen lo malo que están haciendo, todo lo hacen perfecto, y lo malo que hacen, se hacen como que no ven, o inclusive lo justifican. Inclusive hay gente que justifica actos de humillación a la dignidad humana de esta gente, en donde Jesús en el Mateo 25 nos dijo que iba a quedarse, que iba a habitar, y que lo que no hicieron con ellos no se lo hacían a Él, y que lo que hacían con ellos se lo hacían a Él. ¿Ven por qué no solamente sacó lo peor en aquellos que solaparon esta blasfemia, sino aquellos que se escandalizan de esta blasfemia, pero no se escandalizan de cuando humillan la presencia de Jesús en el pobre y en el necesitado? Díganme si eso no es hipócrita. Díganme si esto no redobla la tragedia de lo que pasó. Voy a dejar en la descripción un canto que pongan la atención a la letra. Primero, para que no se distraigan tanto con mis ladridos o berridos, según quieran ponerlo. Es un canto que escribí hace mucho tiempo basado en una meditación que hice de un texto de San Anselmo, en donde le decía: Señor, ¿cómo voy a encontrarte si no me enseñas a buscarte? ¿No? Y de ahí desarrolla unos escritos, unas frases bastante hermosas, ¿no? de ese anhelo de querer encontrarse con el Señor. ¿Dónde te puedo encontrar? Y cuando te encuentre te voy a conocer, y cuando conociendo te voy a amar. Y meditándolo, eso hace años, me di cuenta que era una invitación a encontrar al Señor en las diversas formas en donde lo podemos encontrar. Por ejemplo, en la oración. Por tanto, si hay algo que atenta o blasfeme o pisotea la oración, yo me tengo que sentir dolido, porque es mi Señor el que está presente en la oración. En la liturgia, en la presencia eucarística, sobre todo de nuestro Señor, que es presencia real, sacramental, real de nuestro Señor, si atentan contra eso, pues yo me tengo que doler, porque mi Señor está ahí. Pero no solamente está ahí,
está también en la palabra de Dios, en su bendita palabra. Y aquel que termina pisoteando la palabra de Dios, yo me tengo que sentir dolido porque el que pisotea es a mi Señor. Pero no solamente se queda ahí, se queda en el pobre, en el necesitado, en el vulnerable. Y quien me pisotea a esta gente, están pisoteando a mi Señor y me tiene que doler igualito que las otras presencias. Está en la iglesia. Y quien pisotea a la iglesia, pisotea a mi Señor. Porque la iglesia es su esposa. Y es uno con su esposa. Entonces, hermanos, escúchenla, saquen conclusiones y pidámosle al Señor que no seamos indiferentes ante cualquier agresión a cualquier cosa en donde su presencia está. Si es que lo amamos, nos tiene que doler cuando se agrede o se mofan de alguna de las vías en donde Jesús nos muestra su presencia. Pero también pidámoslo que precisamente nos duela en cualquiera de las diversas formas en donde nuestro Señor se nos da. La oración, su palabra, los sacramentos, el pobre, la iglesia. Porque si solamente nos duele en unas poquitas cosas, terminamos cayendo en una hipocresía y terminamos cooperando con esa burla que se le hace al Señor. Que Dios les bendiga.